ver. Tiene que ir a www.menti. Lo voy a poner acá. ¿Está parpadeando para ustedes? Sí, Sí. ¿Por qué será eso? no sé. Va de nuevo. ¿Ahí anduvo mejor? Ahí está. Está Sí, conectándose. Bueno, esperen que yo lo que quiero es copiarles. Más o menos ahí lo tienen, ¿no? Sí. Bueno, si copian eso, bárbaro. Y a ver si puedo, se los pongo también en el... Ujú. Ahí también lo tienen en el chat. Bueno, una pregunta que yo les quisiera hacer para ver en qué andan con esto es, ¿qué pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica pueden tener retención crónica de CO2? Esa es la primera pregunta. Retención crónica de CO2. Vayan al Menti ahí y traten de meter algo. Muy bien. Regla del 20-20-20, EPOC. ¿Qué pacientes con EPOC? Mala adherencia al tratamiento. Hiperinsuflación, muy bien. EPOC, todos. Enfisema. Espero, incluso pueden poner hasta 3 cada uno, creo, sí. Por participante 3, ¿de acuerdo? Así que si se les ocurre otra cosa, adelante. Sigan poniendo y ahora lo vamos a ver.
Ahí lo están viendo, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Menti, ¿no? Bueno, entonces, ustedes pueden ver que yo les pregunté qué pacientes pueden retener CO2 y ustedes me están poniendo mala adherencia al tratamiento. Poco probable, pero bueno, puede ser. FB1 menor de 30, puede ser, sí, en general los que tienen FB1 más bajo tienden a tener más hipercapnia. Enfisema, el enfisema, los pacientes con EPOC pueden o no tener enfisema, ¿de acuerdo? De manera que ya hay pacientes con enfisema que tienen hipercapnia y otros con enfisema que no tienen hipercapnia. Hiperinsuflación. Bien, todo paciente con EPOC, leve, moderado, severo, tiene cierto grado de hiperinsuflación. Supongo que se referirán a los que tienen severa hiperinsuflación, lo cual es válido. Depresión central de los centros respiratorios. Eso definitivamente no es, y es un poco la charla. O darle oxigenoterapia que podríamos agregar en forma indiscriminada, ¿no? Es cierto eso. La enfermedad avanzada tienden a tener más hipercapnia, EPOC grave, que es lo mismo. La regla de los 20-20 está bien, EPOC muy severo. Muy bien, en general estamos hablando de que si el paciente está más grave, digamos, por decir, ¿sí? Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Con que puede tener tendencia a la hipercapnia. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Más o menos están diciendo eso ustedes, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar estos aspectos. Ustedes recuerdan de semiología el tema de el GOL, ¿se acuerdan eso? Las distintas gravedades con el 1, 2, 3, 4 o el ABCD o las combinaciones que se les antoje, no importa. Pero bueno, lo que me interesa de eso es que hay un trabajo que está acá que habla de las categorías de GOL que ustedes pueden ver y que, por ejemplo, vamos a tomar algunos puntos de estos que son los gases. Por ejemplo, el GOL 1 tiene menor porcentaje de hipoxemia, mientras que el GOL 4 está más hipoxémico. Está claro esto, ¿no? Se ve muy bien acá, ¿no? ¿Y Sí. qué pasa con la PCO2? Con la PCO2 de más de 50, el GOL 1, 2 no tienen hipercapnia. Esto es muy importante porque tiene implicancias terapéuticas. El GOL 3, 1% solamente tiene hipercapnia. Y el GOL 4, el 20% de ellos tiene hipercapnia. Este es un dato importante porque cuando vamos a hablar de hipercapnia, estoy hablando de hipercapnia crónica estable, ¿de acuerdo? Hipercapnia crónica, ¿no? No, exacerbación de EPOC que se pone hipercápnico. ¿Está claro? Entonces, es este grupito que estamos hablando. Ahora, este grupito también tiene, obviamente, anomalías de intercambio gaseoso. Es la definición casi, no definición de EPOC, pero es fácil entender que si hay una enfermedad parenquimatosa, enfisema o no, versus obstrucción de vía aérea con alteraciones de la relación ventilación-perfusión, el A-A seguro va a estar alterado. Y fíjense que ya una amplia mayoría del GOL 1 lo tiene y el 100% del GOL 4 tiene anomalías de intercambio gaseoso. Y asociada a eso, algo que vamos a ir viendo un poco, pero que acá los números no son tan dramáticos, pero sí lo son, es la desviación de la dispersión de la relación ventilación. Esto significa el logaritmo del desvío estándar de la perfusión y el logaritmo del desvío estándar de la ventilación. En términos sencillos, esto dice, cuanto mayor sea este número, ¿no? De 0,6 o de 0,65, no importa, olvídenselo ese número. A lo que voy es a que hay más anomalías de la relación ventilación-perfusión. Y ustedes pueden ver que el GOL 1 tiene detectadas, el 60% tiene anomalías de la relación ventilación-perfusión. Y
casi el 100% del 3 y 4 tiene anomalías de la relación ventilación-perfusión. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, este dato, que data de mucho tiempo, es un trabajo muy importante porque definió los GOL que se estaban armando en ese momento. ¿Entienden? Y que dijeron, bueno, a ver, pero ¿qué pasa con los GOL y el intercambio gaseoso? Y la PCO2, esto. Esto es lo que pasa. Entonces, viene a algo que nos vamos a ir adelantando, que está en la regla de los 20. 2, 4, 6, 8, 10, ¿no? La regla de los 20, que tiene que ver qué pacientes, a los cuales vamos a dedicarle hoy, con oxigenoterapia tienen riesgo de retener CO2 cuando se le da oxigenoterapia. Por otro lado, no todos. Entonces, la regla que yo siempre digo de los 20, tabaquismo, bronquitis crónica, EPOC, el 20% de tabaquismo hace bronquitis crónica, el 20% hace leve y así sucesivamente. Entonces, fíjense que los que tienen EPOC grado 4 de GOL con retención crónica de CO2 con menos de 30% del FB1, como dijeron ahí ustedes, aunque no todos, a esos son los que hay que tener cuidado con la oxigenoterapia. Entonces, este es un primer corolario importante, ¿de acuerdo? Tiene EPOC, no le demos oxígeno, démosle poco, pero el EPOC tiene 60% de FB1, está por acá. No hay problema con esos pacientes. ¿Se entiende? Estamos hablando de los EPOC, si quieren, porque no van a sacar el logaritmo del desvío estándar de la relación ventilación-perfusión, sirve para conceptualizarlo, pero no en la práctica. Si quieren, un EPOC con 30% o menos del FB1. Son los que tienen más riesgo. Ese es Una consulta importante. Pregunta, ¿sí, Candela? ¿La oxigenoterapia es en caso de hospitalizaciones por exacerbación del EPOC? Claro, ¿O en sí, qué caso? Estoy Por eso. hablando de exacerbación, sí. Ok. El punto es exacerbación. O también, para otros trabajos que yo los puse en el bonus track al final, estos pacientes estables se le da oxígeno al 100% y también sube el dióxido de carbono. Pero ¿a quién le sube? A los que están peor. ¿De acuerdo? Ok, claro, también funcionaría como un indicador de lo severa que está haciendo la enfermedad. Exactamente. Bien. Entonces, vamos ahora a una cosa que ustedes conocen, esta formulita, de alguna manera la deben haber visto en algún momento, es una de las ecuaciones más importantes de la fisiología respiratoria, donde la PCO2 depende de la producción de CO2 y de la ventilación alveolar, por una constante, no importa. Esta fórmula, como tantas otras fórmulas, ustedes no la van a utilizar, digamos, numéricamente. Digo para que se saquen el miedo de las fórmulas o la fobia que, como todos médicos, y me incluyo, somos un poco fóbicos a la matemática, ¿de acuerdo? Pero la fórmula, ustedes la tienen que ver no desde el punto cuantitativo, es decir, no tienen que decir, bueno, está muy lindo esto, pero ¿cómo mido la producción de CO2? ¿De acuerdo? La producción de CO2 hay que medir un aparato metabolímetro que mida consumo de oxígeno, consumo de CO2. ¿Cómo mido la ventilación alveolar? Pero la ventilación alveolar hay que sacar el espacio muerto para medir la ventilación alveolar. El espacio muerto no lo puedo medir fácilmente. Entonces, no hay que... y de hecho, la PCO2 la tiene con un electrodo de PCO2, el de los gases, así que no necesita ninguna fórmula para sacar la PCO2. Obviamente pueden extrapolar esto con la fórmula de ventilación alveolar, PCO2 acá, esto, bueno, la cosa matemática básica. Pero lo importante es que la PCO2 arterial es directamente proporcional a la producción. Cuanto mayor producción de CO2, mayor PCO2 a ventilación alveolar constante. ¿Entiende? Y la ventilación alveolar es inversamente proporcional. Esto es fácil. Si la ventilación alveolar reduce a la mitad, la PCO2 duplica. Está claro, ¿no? La fórmula le dice eso. Entonces, esto tiene que ver con lo que hablamos de insuficiencia respiratoria, ¿de qué tipo?
De tipo 2. 2. Tipo 2 o, para el que no sabe lo que es 1-2, hipercápnica, ¿de acuerdo? La insuficiencia ventilatoria, de la ventilación, que es este componente. Pero la PCO2 también depende de otras cosas que no están en la fórmula, porque si no se hace un choclazo, y es de la presión inspiratoria que tenga el paciente, o sea, de la fuerza de los músculos respiratorios, de la impedancia que tenga a mover ese tórax, o sea, de la mecánica respiratoria, ¿no? Y también de la cantidad de espacio muerto. Y acá hay una relación, bueno, si la PCO2 sube es porque la ventilación baja para distintos niveles de producción de CO2. Entonces, depende de esto, pero también depende, ojo, de esto, ¿no? Depende de esto. Muy bien. Entonces, tal como, esa es una foto de Montreal al atardecer, donde yo estuve haciendo un fellow en la década del 90, en el principio de los 90. Ahí tienen ustedes una de las primeras hipótesis, porque ustedes lo dijeron, FB1 menor de 30, POC grave, muy obstruido, hiperinflado. Todo eso se puede, digamos, hablar de obstrucción bronquial. Vamos a ver la hipótesis de la obstrucción bronquial. Obstrucción bronquial. Acá tienen una radiografía de tórax de un EPOC de vida real, un paciente nuestro. Fíjense el espacio claro retroesternal que tiene. Bueno, está más acá no tiene, pero el diafragma, miren lo que es, absolutamente plano, hiperinflado, ¿no? Pero con una salvedad, Esta placa es tomada en expiración. Esta placa fue tomada con el paciente después de que estuvo 15 segundos en el chasis adelante de la placa sensible, soplando. Hizo así. 15 segundos, con los brazos así, agarrados a la máquina, y ahí le sacamos la foto. ¿De acuerdo? Entonces, si esto no es atrapamiento aéreo, ¿dónde está el atrapamiento aéreo, no? ¿De acuerdo? Es más, cuando hicimos este trabajo que está publicado en Revista Medicina, a veces teníamos que marcar muy bien, miren lo que les digo, teníamos que marcar muy bien las radiografías en inspiración y en expiración, porque a veces no había diferencias. Era impresionante ese hecho. Bien, ahora, un paradigma de obstrucción bronquial es el FB1. Y acá ustedes ven que el FB1 versus la PCO2 en EPOC, estable siempre, bueno, lo que decían ustedes mismos también, por debajo del 30% de FB1 hay tendencia a la hipercapnia, ¿lo ven? Sin embargo, hay un grupo sustancial de pacientes, yo diría la mitad por lo menos, que andan por acá, son pacientes nuestros, que andan por acá, que no estaban hipercápnicos. Entonces, el FB1 es un factor, pero de ninguna manera es el determinante. ¿Por qué? La curva lo muestra, el gráfico lo muestra, hay un sustancial número de pacientes por debajo del 30% de FB1 que permanecen normocápnicos. ¿Lo compran esto? ¿Están de acuerdo? Es lo que está diciendo la curva, ¿no? Max está ahí dudoso, a ver cuál es la duda. No, sí, no sé si lo compro tanto. O sea, creo en la curva, pero no sé si lo compro tanto. Ajá, ¿y por qué no? ¿Cuál es el motivo por el cual no lo compras? Porque hay pacientes que tienen la PCO2 súper aumentada y con un FEB1 disminuido y también hay mismos pacientes que están igual, pero con la PCO2 disminuida. Es lo que estoy diciendo. Claro, por eso me parece como medio ilógico. Muy bien. Entonces, espera, comprás esto que estoy diciendo, ¿verdad? Que lo dijiste vos también, exactamente igual, ¿no? Ahora, Claro. entonces, la conclusión de esto es que la obstrucción no justifica por sí sola la retención de CO2. Eso sí, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver qué otras cosas tenemos. Ahí tenemos una primera conclusión que ustedes tienen que llevarse.
si bien hay una tendencia, no todos los pacientes por debajo de 30 están hipercápnicos. Entonces, después surgió la teoría o la hipótesis de que los pacientes con EPOC con EPOC hipercápnicos, tienen anomalías de la relación ventilación-perfusión más graves, digamos, por decirlo. Ustedes recuerdan el gráfico este, ¿no? Acá, fíjense que todos tienen anomalías de la relación ventilación-perfusión, tanto de perfusión como de ventilación, todos, pero casi todos los más graves tienen anomalías de relación ventilación-perfusión. Eso es lo que está diciendo ahí. Bien. Entonces, vamos a ver esta hipótesis. Esta es una curva de técnica de reducción de gases inertes, que acá en Argentina no hay, está en España, tuvimos oportunidad de verla. Evalúa la cantidad de sangre por distintos compartimientos, tanto y de ventilación. Por ejemplo, si yo, acá, esta curva, ¿qué me está diciendo? Que acá arriba hay un sustancial número de unidades de BQ, que están por acá, que tienen una relación BQ1 o cercana a 1. Y hay un desvío. Para este lado hay más BQ baja, que la liñita, los puntitos negros son BQ baja, y para este lado hay BQ alta. Estos son ustedes, Estos son ustedes. Es decir, la mayoría, lo que dice esta curva, la mayoría de las unidades de BQ de ustedes están en alrededor de 1, 0,8, 1, ¿se acuerdan el valor? Y que hay un pequeño desvío para este lado y un pequeño desvío para este lado. No tienen shunt. Perdón, no entiendo, hay un eje que es el cociente BQ y el otro eje es ventilación o flujo sanguíneo. O ventilación o flujo. Ventilación es el circulito abierto y perfusión es el circulito negro. Ok, están los dos, ok. ¿Está? Entonces vos fíjate acá, si vos vas para este lado, para tu derecha, a la derecha del gráfico, esta línea corresponde a esta perfusión. Esta línea corresponde a esta perfusión. Esta ventilación a esta perfusión. O sea que para este lado hay espacio muerto. ¿Se entiende? Y para este lado, como la curva de perfusión está arriba, hay, digamos, no shunt, sino BQ baja. Y de este lado, lo que sería BQ alta. Y hay un 30% de espacio muerto y no hay shunt. Espacio muerto absoluto, ¿no? Sin perfusión, que son las vías aéreas, la tráquea, la de ustedes, tráquea y bronquios. ¿Se entiende la curva? Bien. Vamos a ver ahora las curvas de EPOC. Acá, lo que primero surge es que la mayoría de las unidades no están en BQ cercanas a 1. Están, fíjense la escala cambió, es 0,5 y 0,8, ¿no? O sea, hay dispersión de las unidades de BQ, dispersión, se abrió esta base. Quiere decir que tenemos más espacio muerto y más BQ baja, o más BQ alta y más BQ baja comparada a esta base. Entonces, este patrón, si ustedes me tendrían que decir qué es, a ver, predominio, espacio muerto o predominio BQ baja, ¿qué dirían ustedes? ¿Predominio BQ alta o BQ baja? O sea, predomina el espacio muerto si respetamos lo que dijimos en el anterior. Bien. ¿Qué opina el resto? ¿Quieren entrar a... Igual. ¿Cómo? Espacio muerto, sí. Muy bien, está acá, ¿no? Miren esto. Acá hay BQ baja, porque hay mucha perfusión respecto a la ventilación. Pero acá hay muchísima ventilación respecto a muy poca perfusión. Y en este otro patrón hay mucho flujo sanguíneo con poca ventilación. Esto es predominio BQ baja y esto es predominio BQ alta, ¿se entiende? Bien. Por más esfuerzo que se hayan hecho, no hay ningún patrón de distribución de estos gases, de este estudio, que defina lo que a los pacientes hipercápnicos. Acá yo puedo decir que sí, debe tener más enfisema porque tiene mucha espacio muerto,
Y acá debe ser este más bronquítico crónico, pero tampoco. No se puede saber por las anomalías de BQ si va a haber hipercapnia o no. Esa fue la otra conclusión importante que se hizo. Entonces, hay dos cosas que, digamos, están relativizadas. El FB1 bajo es un factor, si querés, predisponente, pero no de ninguna manera determinante. La mayoría de los EPOC grado grave tienen todos anomalías de BQ prácticamente, pero las anomalías de BQ no puede definir, yo que no podría poner hipercápnico, normocápnico. ¿Se entiende? No podría decir eso. No podría decir eso. Bien. Entonces, otra hipótesis que se barajó es esta que tiene que ver con una descripción clásica del EPOC mismo. Ustedes deben haber leído en los libros de semiología el típico patrón del enfisema y del bronquítico crónico. ¿Recuerdan eso? El patrón del enfisematoso que tiene mucha disnea, ¿sí? Y del bronquítico crónico, que es el abotagado azul, también se le dice, el pink puffer el otro, el soplador rosado y el abotagado azul, que son descripciones clásicas de la década del 40, que esos pacientes existen obviamente, pero son los extremos de un espectro. El pink puffer y el abotagado azul. Son extremos. Cuando están, bárbaro, pero cuando no están, en general se confunde todo. Entonces, ¿qué se decía de esos pacientes? ¿Cuál de los dos eran hipercápnicos? ¿Se acuerdan eso? ¿El pink puffer o el soplador rosado? Supongo que el abotagado azul, pero es una suposición. Más alto porque no escucho. Que supongo que el abotagado azul, pero es más una suposición que un conocimiento. El abotagado azul que estaría hipercápnico, digamos. Sí. Bueno, a ver. En efecto, el abotagado azul es el cianótico poliglobúlico que está abotagado y que está hipercápnico y no le interesa, por decirlo. ¿Entendés? Entonces, el otro, el enfisematoso típico, el soplador rosado, es el que lucha, el que tiene disnea y trata de no tenerla, entonces respira. Esa es la descripción clásica. Entonces, llegó a decirse que se extrapoló hacia los luchadores y los no luchadores. ¿Qué significa? ¿Cuáles serían los luchadores? Los sopladores rosados. Los luchadores serían los sopladores rosados. ¿Se entiende? Que son los que están así. Y los otros, los no luchadores, son los abotagados azul, tan cianóticos y no están tan hipercápnicos y no tienen tanta disnea. ¿Se entiende? Esas son descripciones clásicas, ¿no? Que existen, pero que son la minoría. Entonces, a partir de ahí se dijo que los no, ojo con esto que viene ahora acá, los no luchadores tienen depresión de los centros respiratorios. Y uno de ustedes dijo en un momento que la retención de CO2 era por depresión de los centros respiratorios. Entonces, vamos a estudiar eso. Acá está el resumen de lo que yo acabo de decir. Tipo A, enfisema, tipo B, bronquitis crónica, disnea, hipoxia leve, hipercapnia rara, soplador rosado, luchador. ¿Ven? Todo esto es el esquema clásico de mediados del siglo XX, que existen los pacientes, pero digo esa fecha, no es que desaparecieron. Digo esa fecha porque es cuando se describió originalmente. Muy bien. Entonces, se estudió el impulso central. El impulso central es una idea del control de la respiración. A mayor impulso o drive central, hay, que son más, digamos,
el centro respiratorio está luchando más, está más estimulado, ¿se entiende? ¿Mm? Bien. Entonces, fíjense la ventilación en un grupo normocápnico, en un grupo hipercápnico y en nosotros normales. La ventilación es prácticamente la misma, solamente se veía que los normocápnicos, que son estos, tenían un poquitito más de ventilación que el otro grupo. ¿Lo ven? Aquí están las P. Se ve, ¿no? Prácticamente muy similar, ¿no? Estos ventilaban un poco más, ventilación. Ahora, cuando se medía el impulso central, acá están ustedes, miren. Usted tiene un impulso central de un valor de 1,5 más o menos, ¿no? En cada esfuerzo ustedes hacen un determinado impulso, no importa, que es la P01. Pero los EPOC hipercápnicos y los normocápnicos, A y B, tenían el impulso central al doble, al triple. Y no había diferencia entre los dos. Y sí hay diferencia con nosotros, los normales. Por lo tanto, tanto los hipercápnicos como los normocápnicos eran ¿qué? Luchadores. ¿Luchadores? Luchadores. Muy bien. ¿Se entiende eso? Ambos eran luchadores. Ninguno tenía la depresión de los centros respiratorios. Es más, nosotros tendríamos la depresión de los centros respiratorios, tenemos menos que ellos. Ellos están respirando con más fuerza, por decir de una manera. ¿De acuerdo? Con más vigor, con más intensidad, con más fuerza, expresado en esta P01, en el impulso central. ¿Está claro? Bien. Ahora, esto es lo basal, pero cuando yo le doy CO2 a ustedes, ¿qué les parece que va a pasar cuando yo les doy CO2 a respirar? ¿Qué se les ocurre que va a pasar? Aumenta el tono del centro respiratorio, digamos. Van a estimular el centro respiratorio, van a tener disnea y va a aumentar este impulso central, que está acá. ¿Lo ven? A los EPOC normocápnicos también va a aumentar. Y a los EPOC hipercápnicos la pendiente es un poco distinta, pero igual aumenta. ¿De acuerdo? Esto es debido a que estos tienen bicarbonato alto que baferea la PCO2 aguda, nada más que por eso. Pero, entonces, la teoría de los luchadores y los no luchadores no sirve. ¿Por qué? Porque ambos tienen un impulso central aumentado. Para la hipercapnia, digo, ¿no? Para justificar la hipercapnia crónica. ¿Se entiende? Bien. Tengo una consulta. Dale. O sea, sí o sí no tiene una relación entre el tono del centro respiratorio y lo que luche o no luche. O sea, no puede haber algo en el medio que haga que, a pesar del impulso central respiratorio, no haya un aumento de la respiración. Sí, por supuesto. Eso es la impedancia, o sea, la mecánica respiratoria. ¿Y no se podría explicar por ahí la cuestión? Bueno, o sea, que a vamos pesar a de que ver tenga un tono hasta más qué alto. punto, porque una expresión sería el FB1, pero el FB1 no quedaba muy claro. Perfecto. Pero está bien orientado, pero la idea es que ambos son luchadores. Ok. Esto tiene que ver con la famosa leyenda que vos a los no luchadores, le das oxígeno, dejan de ventilar y se mueren. Perfecto. Porque le quitas el estímulo hipóxico, que es lo único que los mantiene vivos. Esa Perfecto. palabra no existe, esa frase. Perfecto. ¿Por qué? Porque ambos son luchadores. Bien. ¿Se entiende eso? Genial. Sí. Perfecto. Bien. Y acá, no obstante, hay causas de retención de CO2, pero sí por cierto grado de depresión. Hay pacientes que tienen depresión arriba o no están tan estimulados. Si se le da tranquilizantes, si se le da oxigenoterapia, diuréticos que producen alcalosis metabólica. Bueno, ciertos factores, incluso hasta genéticos, ¿no?
si hay desnutrición que produce alteraciones en el control, puede haber una ventilación disminuida, es decir, esto que está acá, que estábamos diciendo, podía estar, perdón, acá, podía estar disminuido, pero son casos que hay que identificar, que existen, ¿no? Por otro lado, existen. Bien. Entonces, después se dijo, bueno, este es el otoño en Montreal, con las hojas ocre y rojas por todos lados, ¿no? El patrón respiratorio. Respiran de manera distinta. Respiran de manera distinta. Vamos a ver. Entonces, acá está, este gráfico es exactamente el mismo que el anterior. Entonces, ¿esto qué es? El volumen corriente y el tiempo. Ustedes, el grupo de pacientes normales, tiene un volumen corriente de 800 mililitros, ¿lo ven? Y una frecuencia respiratoria, que sería, si esto le duró 4 segundos, sería 60 dividido 4, ¿no? Porque este es el tiempo total del ciclo, ¿no? Entonces, los normocápnicos se superponen totalmente con los normales, con ustedes. ¿Ven? Respiran exactamente de la misma manera. Se ve ahí, ¿no? Tienen el mismo volumen corriente, el mismo tiempo inspiratorio, inspiran en 1,5 segundos, el mismo tiempo total, 4 segundos para hacer un ciclo, ¿sí? Pero los hipercápnicos, ¿qué ven acá? ¿Qué dirían? A ver, descríbanme esta curva. ¿Qué les llama la atención del patrón de los hipercápnicos? O sea, que baja un poco el volumen corriente. Bien. Y por otro lado estaría taquipnéico, o sea, estaría con una frecuencia respiratoria más... Entonces, ¿qué es esto de patrón respiratorio? Dijeron, ya está, ya sabemos por qué están hipercápnicos. Porque tienen un patrón más rápido y superficial. ¿Qué es lo que se ve ahí? Más rápido y superficial. ¿Y por qué lo tienen? ¿Por qué se ponen hipercápnicos? Perdón, porque tienen menor ventilación alveolar, ¿se entiende? Si tienen menor volumen corriente, van a tener menor ventilación alveolar. Y eso da la hipercapnia. Por más que lo hagan en menos tiempo, ¿no? Por más que aumenten la frecuencia, aumentan la ventilación del espacio muerto, que no sirve. Claro. ¿Lo ven? Bien. Entonces, ya está solucionado. Los pacientes con EPOC hipercápnicos tienen patrón rápido y superficial. Se terminó la clase. Hasta que a alguien se le ocurrió preguntar, che, ¿por qué tienen patrón rápido y superficial? ¿Entienden? Entonces, surgió la hipótesis de la fatiga diafragmática. Y esa era una de las cosas que yo fui a estudiar. Este es el campus de la Universidad de McGill. Esto que ven acá es la biblioteca de McGill, la biblioteca McIntyre. ¿Qué es esto? De la fatiga diafragmática. La fatiga diafragmática es una causa de insuficiencia ventilatoria. Hoy lo sabemos bien eso. ¿Por qué? Porque es la falla del músculo, de los músculos respiratorios para generar o mantener una presión, ¿de acuerdo? Y da insuficiencia respiratoria tipo B, ¿no? Tipo 2, perdón, hipercápnica, ¿no? Entonces, si ustedes, este diagrama es uno de los diagramas más citados de la fisiología respiratoria y también en terapia intensiva, ustedes tienen una presión que están haciendo ahora, presión transdifragmática, no importa, que es realmente mínima respecto de la máxima que ustedes pueden hacer. Imagínense ahora ustedes están respirando y de pronto traten de respirar contra una válvula cerrada. Van a hacer 20 veces más presión, ¿se entiende? ¿Verdad? Entonces, ustedes están usando una mínima presión de la que ustedes deberían hacer como máxima. Bien. Por otro lado, el tiempo inspiratorio, el tiempo total, es decir, la relación entre lo que inspiran y lo que expiran, la relación es 40%, 0,4. Ustedes están acá, respirando. Si yo les pongo un sorbete para respirar, ¿de acuerdo?
¿qué va a aumentar? Va a aumentar esta presión. Entonces el punto se va a ir corriendo para acá. Si yo les pongo, en vez de un sorbete, tapo medio sorbete, se va a venir más para acá. Y si yo los hago respirar por una llave de 3 vías o por una aguja, obviamente se van a morir, ¿no? En la tercera respiración y van a empezar a usar lo máximo y se van a venir a esta zona. ¿Está claro, no? ¿Lo imaginan eso? Bien. Vamos a ver un EPOC. Estos EPOC son los EPOC normocápnicos, que tienen más carga porque están obstruidos, usan más presión. Tienen la pajita, el sorbete lo tienen interno, lo tienen en la vía aérea, ¿se entiende? Están obstruidos, están hiperinflados, tienen enfisema, tienen más carga. Algunos no tanto, pero globalmente sí, andan por acá. Esta línea gris separa los que pueden respirar indefinidamente de los que, si aumenta mucho la carga, ¿sí? Se va este punto para acá, se fatigan. Este es el umbral de fatiga. Umbral de fatiga. Ustedes pueden respirar acá, 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 en cualquier lado de este sector y no se van a fatigar. Pero cuando pasan esta línea, se van a fatigar. Van a tener que sacarse la boquilla si es un estudio experimental, se van a poner hipercápnicos y si siguen van a hacer un paro respiratorio. Y en el área clínica va a haber que ponerle un respirador. ¿Está claro? Entonces, ¿dónde piensan ustedes que estarían los EPOC hipercápnicos? Más cerca, digamos, del límite de fatigabilidad. Digamos. Más cerca del límite de fatigabilidad. A ver, ahí los tienen. Están tirando más al límite, pero no lo pasa. ¿Se entiende? Eso es importante. No están fatigados, porque si no es una cosa insostenible la fatiga. No pueden vivir crónicamente con fatiga muscular. ¿Se entiende? Entonces, hay mucha superposición, pero hay una tendencia a que están un poco más cerca. Por ejemplo, ningún hipercápnico está por acá, por ejemplo, por lo menos, ¿no? Bien. Entonces, los EPOC hipercápnicos tienen menor reserva de fuerza. Ustedes acá pueden aumentar mucho la carga hasta fatigarse. Los EPOC, se ve que cualquiera de estos tienen un trayecto más cercano, tienen menor reserva de fuerza. Bien. Entonces, surgió la idea, volviendo, esto es el patrón respiratorio, ¿lo ven? Patrón respiratorio. El patrón respiratorio de acá era distinto, ¿no? Pero dijeron, bueno, si estos señores tienen un patrón rápido y superficial y por eso están hipercápnicos, vamos a hacerle kinesioterapia para que respiren más profundo y lento. Suena bien, ¿no? ¿O no? Vamos a reentrenarlos. Que se vayan a 500 de volumen corriente, a 800, perdón, que bajen la frecuencia respiratoria, que respiren más tranquilo, que hagan yoga y la PCO2 se va a normalizar. ¿O no? Entonces, estos pacientes fueron sometidos a una ventilación impuesta, que es esta. Ellos estaban respirando acá, los EPOC hipercápnicos, lo ven todos, ¿no? Es igual que el otro gráfico. Y digo, señor, mire, usted tiene que respirar de esta manera. Un poco más hondo, un poco más lento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Entraron a esta zona, estaban acá ellos, ¿no? Y cuando respiraron de esta manera, pasaron a la zona de fatiga. Se fatigaron, tenían mucha disnea y abandonaron el patrón respiratorio impuesto. Pero era un entrenamiento. O sea, era lógico que al principio no iban a poder. No sé qué hubiera pasado, digo, quizás era poco ético pedir que lo siguieran haciendo, pero en un entrenamiento no es que te salen las cosas de un día para el otro. Bien.
el entrenamiento de estos pacientes ya está hecho de forma natural. Si vos haces una biopsia de los diafragmas de estos pacientes con EPOC que están estudiadas y que tienen, se hacen en pacientes que se operaban por patología abdominal o por la laparoscopía y se les pedía, se les sacaba un pedacito de diafragma para estudiarlo, los pacientes EPOC más graves tenían una suerte de entrenamiento crónico del diafragma simplemente por respirar toda la vida, o los últimos tiempos largos, digamos, contra una carga muy importante. El hecho de estar respirando acá ya es un entrenamiento, porque acá vos estás respirando con el 5% de tu fuerza máxima y acá estás respirando con el 30-35% de tu fuerza máxima. Eso es entrenamiento de por vida. Esos músculos estaban entrenados. Ahora, acá, lo que ocurrió, porque eso tiró por el piso la idea de que los músculos respiratorios hay que entrenarlos en el EPOC para compensar la carga que tienen, ¿entienden? Aumento la fuerza para aumentar que pueda luchar contra la carga. Bueno, eso no funciona porque los músculos respiratorios están siempre entrenados en estos pacientes. Si en cambio tienen, sí, bueno, desnutrición, si tienen corticoidoterapia, si tienen respuesta inflamatoria, pueden no estar bien entrenados, pero lo que hay que hacer con esos pacientes no es entrenar el músculo respiratorio, es que haga ejercicio aeróbico, que es la mejor forma de entrenar, ¿de acuerdo? Ejercicio aeróbico porque entrena todos los músculos. Bien, entonces, esta hipótesis de tratar de normalizar el patrón, ¿a qué llevaba? A la fatiga. Los EPOC hipercápnicos, si cambian su patrón, pueden bajar la PCO2, pero se fatigan y aumentan la disnea. Por lo tanto, vuelven al patrón que tenían antes y se vuelven a poner hipercápnicos. Entonces, surgió después la idea de que hay pacientes que no pueden bajar la PCO2 porque tienen una alteración del tórax y del pulmón gravísima, por ejemplo, una severísima hipoescoliosis, por ejemplo, una fibrosis pulmonar tremendamente avanzada. No pueden, por más que yo digo, ventilar, no bajan la PCO2. ¿Se entiende eso? No pueden. Pero hay otro grupo que no quiere, porque tiene el sistema nervioso que le funciona mal. Tienen depresión central. Y hay un tercer grupo, estos son los grupos clásicos, que son estos EPOC hipercápnicos que se dice que no deberían. ¿Por qué? Porque si lo hacen, se fatigan. Bien. Entonces surgió la idea, que es la que se tiene actualmente, que es que la hipercapnia es una estrategia para evitar la fatiga diafragmática. Vuelvo acá para mostrar esto porque es importante lo que pasaba cuando yo le decía abandone su patrón chiquitito, rápido y superficial. Se fatigan y no lo pueden sostener. Doctor, eso también nos pasa a todos. O sea, nosotros sanos, si nos dicen respirar profundo y menos o con menos frecuencia, no sé, cuando ponerle, no medita, ¿no? No, está bien lo que decís. A mí me agarra como ganas de hacer una inspiración forzada porque me cambia En el caso nuestro, nosotros, vos podés sentirte molesto porque pasás a tener una respiración voluntaria, digamos, ¿no? Igual que estos pacientes. Claro. Pero acá, por más voluntaria que sea y por más voluntad que pongan, se fatigaban. Entraban a la zona de fatiga que es insostenible esta zona. ¿Entienden? Es como yo te digo, agarrá una pesa y levantala. Bueno, te doy 50 kilos. ¿Cuánto vas a levantar esa pesa, 50 kilos con el bíceps? 10, 15, 20, 30. En un momento lo vas a abandonar. ¿Entendés? Entonces, vos, primero, que para hiperventilar, tenés muchísima más reserva, fíjate. Muchísima más reserva. Por lo tanto, vos podrás tener mareos porque te pones hipocápnico, ganas de mandar todo el demonio porque vos no querés respirar voluntariamente, ocuparte de tu respiración es autonómica, no te vas a fatigar,
¿entendés? No te vas a fatigar seguro porque tenés más reserva. Pero estos pacientes que están muy cercanos de la zona de fatiga, cuando aumentan la ventilación o cuando se infectan y aumentan la carga, entran a la zona de fatiga. Y esa es la causa de la insuficiencia ventilatoria que tienen. ¿Se entiende? Claro. Vos en condición fisiológica, solamente en ejercicios extenuantes, tipo maratón, ¿no? Uno entra a navegar un poco cercana a esta zona. ¿Por qué? Porque tenemos pulmones normales nosotros y tenemos muchísima reserva. Ahora, si te pongo un sorbete y te hago correr, sonaste. Bien. Entonces, ustedes al principio hablaron de hiperinflación, ¿se acuerdan? Bien. Vamos ya casi terminando esta parte, ¿eh? Entonces, este diagrama habla muchísimo, dice mucho. Esta es la presión inspiratoria máxima, la Pimax, que ustedes hacen. Ustedes tienen una Pimax de 100, presión inspiratoria máxima, ¿no? Y este es el volumen pulmonar, ¿sí? Esto es cercano al volumen residual y esto es la capacidad pulmonar total. Ustedes están respirando acá. Esta área punteadita es el loop que hacen de respiración normal. Esta es la presión inspiratoria. Este puntito que está acá es... a ver dónde estaría... Bueno, acá está la presión esofágica, no, se les va a complicar la vida, dejémoslo ahí. Es la presión inspiratoria, que hacen ustedes normal, y fíjense la reserva que tienen, que es lo mismo que esto sí anterior, ¿no? Es como que están acá y tienen toda esta reserva, ¿no? Toda esta reserva, perdón. Bien, acá. Ahora, un EPOC normocápnico se hiperinfla, ¿estamos de acuerdo? Entonces, en vez de estar acá, está un poco más arriba de la capacidad pulmonar total. Y tienen más carga, más trabajo, ¿lo ven? El área esta es mayor que esta. Y un EPOC hipercápnico está más hiperinflado y tiene más carga también. Pero hay un problema adicional, aparte de esto, que tienen menor capacidad para desarrollar presión inspiratoria máxima. Ustedes tienen todo este horizonte, miren, esto es conceptualmente interesante, ¿eh? Tienen todo este horizonte para trabajar, ¿de acuerdo? En realidad la máxima no, sino que sería el 40% que andaría por acá, ¿no? Este POC tiene más trabajo y menos horizonte para moverse, porque llega hasta acá nada más la presión, no llega a 100. Y el EPOC hipercápnico tiene más trabajo y menos horizonte para moverse. Si yo a este paciente era que le decía, cambie el patrón, sube este loop y se fatiga, que era lo que pasaba. Entonces, los EPOC hipercápnicos están más hiperinflados. Eso está claro. Por enfisema o por no enfisema, porque tienen obstrucción, pero están más hiperinflados. Entonces, acá uno podría decir algo que es muy integrador para esta charla, y es que la hipercapnia está determinada por un balance entre la carga y la capacidad. ¿Qué es la carga? La carga es todo lo que sea la mecánica pulmonar, respiratoria. La carga. Tengo que vencer el sorbete que tengo en la boca. ¿Es un sorbete fino o es un sorbete grueso? ¿De mucho diámetro o de poco diámetro? Es la carga. Y por otro lado, ¿qué tengo? La capacidad de los músculos. La capacidad de los músculos. ¿Se entiende?
Eso está representado en este gráfico. Entonces, en este gráfico muestra la capacidad que está acá, la presión inspiratoria máxima. Ustedes están acá, normalmente respiran con mucha, la máxima capacidad que puede ser el diafragma es mucho, más de 80, ¿no? Y esto sería la resistencia pulmonar, lo que sería perdón, esto es capacidad, quise decir, capacidad, y esto es carga. Entonces, ustedes ven este matete, pero que se simplifica en algo muy simple. Los círculos abiertos son los normocápnicos. Y los círculos cerrados, o los puntitos, triángulos, lo que sean cerrados, son los hipercápnicos. ¿Qué les llama la atención? O sea, los puntos negros están más asociados con menos capacidad y más carga, digamos. Exacto. Ese es el mensaje del gráfico. Muy bien, Álvaro. Los puntos negros, que vienen así, se van aumentando para esta zona, ¿no? Como un abanico, están asociados a menor capacidad y mayor carga. Y fíjense que si uno hace una relación, no importa, acá hay un grupo que están todos hipercápnicos. ¿Lo ven? Entonces, el concepto de balance entre carga y capacidad es importante para los EPOC hipercápnicos y normocápnicos, para los que no salen del respirador también, de cualquiera sea la patología, tienen, bueno, uno dice, bueno, tiene una PIMAX, presión inspiratoria máxima, de 30, un paciente post-COVID, ¿no? 30 post-COVID, y bueno, está en el límite para poder sacarse el respirador. Pero, escúchame, tiene el pulmón todavía duro, mucha carga, decimos, no va a salir. ¿Entienden? Porque carga y capacidad está en desbalance. Si yo le pongo la respiración espontánea, se va a poner hipercápnico y va a haber que ventilar. O al revés. Mirá, tiene 30, 35 de PIMA, pero tiene pulmones normales. Y bueno, 30, 35 de PIMA, con pulmones normales, que andaría por acá, en una de esas sale. ¿Comprenden la idea? Bien. Entonces. Doctor, ¿la menor capacidad sería por la hiperinsuflación? No, la menor capacidad es porque ya sea el compliance o la resistencia de la vía aérea, perdón, menor dijiste capacidad, ¿no? Capacidad. Sí, sí. Perdón. No escuché. Sí. Pregunté por qué tenían menos capacidad muscular. Perfecto. Está bien la pregunta. Hay por lo menos dos causas. Una es la hiperinflación, porque la hiperinflación, lo que vos dijiste, la hiperinflación va generando menor capacidad, porque el diafragma está plano. Acuérdense la primera radiografía de tórax, el diafragma plano. Y se agregan otros factores que son multicausales. Puede haber desnutrición, puede haber tratamiento con corticoides, puede haber miopatía sistémica, puede haber enfermedad inflamatoria. Todo eso disminuye la capacidad. ¿Sí? Perfecto, gracias, doctor. Bien. Entonces, estoy acá. Esto es importante. Los EPOC hipercápnicos tienen una combinación de mucha carga respiratoria y poca fuerza muscular. Por eso los puntitos negros están todos hipercápnicos. Uno diría que acá hay un punto negro. Acá hay otro. Son sujetos casi normales y que tienen relativamente poca carga. Incluso acá hay un negro, puntito negro, con una PIMAS normal y una carga moderada. Sin embargo, están hipercápnicos. ¿Por qué este grupo está hipercápnico? Capaz tiene una depresión a nivel central. No, otra causa. Podría tener eso, de acuerdo, lo que dijeron está bien, pero en este estudio eso no lo tenían. Eran obesos.
Los obesos tienen otro trastorno, que son las apneas del sueño, el CO2 que retienen, que no lo pueden lavar, ¿de acuerdo? El mal de la enfermedad de Pigou, el síndrome de Pigou y lo que quieran, ¿no? Que hacen que estén hipercápnicos, aunque su fuerza muscular está relativamente bien y la carga no sea tan grande comparativamente con esto, ¿no? Bien. Entonces, ustedes pueden ver que esta relación carga-capacidad tuvo una buena R. Esta también la relación carga-solo. ¿Mm? La relación Pmax, presión expiratoria respecto de la máxima, una buena. Y sin embargo, fíjense dónde está el FB1 acá. El FB1 bastante bien, pero mejor esta carga. El hecho de tener PIP no tanto. La Pmax sola tampoco tanto. La ventilación no da para nada, fíjense. La producción de CO2 no da para nada. ¿Sí? El espacio muerto tampoco es muy... La difusión de monóxido tampoco da, o sea, enfisema no enfisema. Lo más importante son estas relaciones. Bien. Entonces, se llega a la conclusión de que la hipoventilación alveolar crónica, ¿no? Permite un esfuerzo sostenible de los músculos respiratorios. ¿Sí? Bueno, este gráfico ya a esta altura ustedes están destrozados, pero la idea es que si ustedes no estarían hipoventilando y estarían haciendo gran esfuerzo para luchar, se estarían fatigando. Entonces hay mecanismos homeostáticos que hacen que dicen, bueno, señor, yo prefiero estar hipercápnico. Así de sencillo. ¿Y cómo hago? Y bueno, bajo mi volumen corriente. Porque al bajar mi volumen corriente tengo menos carga, porque no tengo que inflar tanto. De hecho, ya estaba recontrainflado. Acá. Si yo acá le digo que respire normal, esto se hace un loop que choca contra la capacidad, ¿se entiende? Entonces, la hipoventilación y ese patrón que se adopta mantiene al paciente en un equilibrio a expensas de que está hipercápnico. ¿Está claro? Bien. La hipoventilación alveolar ayuda a mantener el esfuerzo muscular en límites sostenibles. Ahora, todo esto tiene una explicación. ¿Por qué pasa esto? Bueno, véanlo ustedes, acá está el artículo. Hay mecanismos homeostáticos que producen la respiración rápida y superficial. Endorfinas, aferencias frénicas, receptores, glucocorticoides, beta-endorfinas, producen el patrón rápido y superficial. ¿De acuerdo? Y hay mediadores inflamatorios que tienden a producir ese patrón homeostático hasta cierto punto. Entonces, pasamos por la idea de la obstrucción bronquial, de las anomalías de la relación de Q, de la hipótesis de los luchadores versus los no luchadores, ambos son luchadores, y que no hay depresión de centros respiratorios. La teoría del patrón respiratorio, que sí la tienen, pero es para evitar la fatiga diafragmática, y la hipercapnia se desarrolla para abolir o evitar la fatiga. Y la hipoventilación alveolar crónica ayuda a mantener el esfuerzo de los músculos en límites sostenibles. Conclusiones de orden práctico. La elevación de unos pocos milímetros de mercurio de la PCO2 en los hipercápnicos que usan oxígeno puede aceptarse, pero hay que observar la evolutividad, el sensorio y el pH. Es decir, a estos hipercápnicos yo voy a darles oxígeno, si tienen una exacerbación, supongamos, cautamente, lo vamos a ver en un ratitito, vamos a descansar un poco, en unas 5 o 6 diapositivas, cautamente, ¿no? Pero tengo que ver cómo está el sensorio y el pH,
Porque si el paciente se obnubila y se empieza a quedar dormido, a lo mejor está haciendo narcosis por CO2. No todo paciente con EPOC elevará la PCO2 con oxigenoterapia indiscriminada. Es más importante la saturación que la FiO2. Si yo le doy una FiO2 de 40, pero la saturación no aumenta, no pasa nada. Los EPOC no hipercápnicos pueden recibir altas dosis de oxígeno sin problema. Y si un paciente tiene menos del 30% de FeB1, hipertensión pulmonar, sobrecarga derecha, alteraciones en el sueño, no ponen el sello, pero sí sugieren que pueden tener hipercapnia. Menos del 20% de esos pacientes van a tener hipercapnia. Muy bien. Terminamos acá. ¿Cómo sabemos que un paciente es hipercápnico cuando llega a la guardia con una descompensación? Tenés que sacarle gases, pero hay datos clínicos que te lo sugieren. Claro, o sea, lo pensaba por el lado de que si sacás gases, asumiendo que está en una exacerbación, es posible que igual tenga aumentado el dióxido. Muy bien la pregunta. ¿Cómo podría saberlo? Porque está unos gases con hipercapnia crónica reagudizada. Es un trastorno mixto del estado ácido-base. Va a tener hipercapnia con bicarbonato alto. ¿Me seguís? Que es la hipercapnia crónica. Pero ahora el pH, ¿qué hizo de golpe? Bajó más. Al bajar más el pH respecto de lo que subió el bicarbonato, vos decís, bueno, tiene 30 de bicarbonato, pero no tiene 7,35 de pH, y está justito. 30 de bicarbonato y 50 de PCO2. Tiene 31 de bicarbonato, 60 de PCO2 y pH 7,28. Ahí hay algo agudo metido sobre lo crónico. Ok, claro, perfecto. ¿Te acordás de eso? Que era la famosa evolutividad del EPOC hipercápnico reagudizado que se le mete sobre la hipercapnia crónica estable con compensación secundaria metabólica, un evento agudo que todavía el riñón no puede compensar. ¿Está? Y si vos tenés una espirometría previa, la clínica, si le entra el aire, si no le entra el aire, si tiene signo de Hoover, si tiene insuficiencia derecha, ¿de acuerdo? O edemas por lo menos, trastorno de sueños, roncador, etcétera, ese paciente probablemente esté hipercápnico crónico ya. Probablemente, ojo, menos del 20% lo tiene. Muy bien. Descansamos 5 minutos. Y en 5, sí, métanse en 5 minutos y 35 empezamos para unas diapos que tienen que ver con por qué. Ahora vamos a ver por qué los EPOC hipercápnicos, a los EPOC hipercápnicos exacerbados, ¿me siguen? ¿Por qué a los EPOC hipercápnicos exacerbados hay que ser cauto con la administración de oxígeno? ¿Por qué es eso? ¿De dónde viene? No se vayan, anulen todo, vayan a tomar un café, digo, para no tener que entrar de nuevo. Bueno, entren acá, a este Menti, y contesten eso, a ver. A ver cuál es la idea que tienen ustedes de esto. ¿Cómo? Iba a hacer la misma pregunta, literal. Esperen un poquitito y respondan al final.
Esperen un segundo, esperen lo de la Comisión 8 un segundo. Esperen la Comisión 8, ¿eh? A ver si puedo hacer acá. Bueno, acá me están poniendo depresión central, disminución de la ventilación alveolar, depresión de los centros respiratorios, inhibición central, desensibilización de los centros, aumento de la aumento de la PO2 y depresión del estímulo respiratorio. Bastante parejo, digamos, contestaron no más de cuántos, pocos, ¿no? Los demás no saben, no contestan. Bueno, a ver, ahora, por favor, Comisión 8. No me hagan quedar mal, ¿no? Falta de vasoconstricción hipóxica. ¿Qué más? Bueno, se plantaron ahí. Pérdida de vasoconstricción hipóxica sería, ¿no? Por la alteración del ABQ, falta de vasoconstricción hipóxica, porque la hemoglobina está más desoxigenada, vasoconstricción hipóxica inhibida, muy bien, por la alteración del ABQ, está bien, falta de vasoconstricción hipóxica, que es lo mismo, y acá están hablando porque la hemoglobina está más desoxigenada, en realidad está más oxigenada, ¿no? Más oxigenada, entonces pierde capacidad buffer, ¿no? Muy bien, están más, ¿cómo se llama? Más cercanos, ¿no? Y cuesta un poco describirlo también, entiendo yo eso, ¿no? Muy bien, entonces vamos a desarrollar eso desde el punto de vista de algunas palabras sobre las exacerbaciones, rapidito, y ese punto. Muy bien. Lo que sí tienen que sacarse de la cabeza es que la gran mayoría de la no Comisión 8 dijo que había depresión central. Bueno, si hay algo importante de esta charla es para sacarse la idea de que no tienen depresión central. ¿De acuerdo? De que sacarse la idea que tienen depresión central. Porque no tienen depresión central. Vamos a ver eso. En primer lugar, cuando uno habla de exacerbación, considera estos tres parámetros: disnea, tos y esputo. Aumento de la disnea, aumento de la frecuencia y severidad de la tos y aumento de la producción de volumen de esputo y o cambios en sus características, volumen versus características. Si ustedes tienen dos de estos tres parámetros, están ante una exacerbación. Fíjense que yo no estoy poniendo fiebre. La fiebre puede estar como puede no estar. La mayoría de los pacientes no tienen fiebre. Si tienen, suma, pero no es la condición. No le estoy pidiendo, hago una placa de tórax. No le estoy diciendo, hágame un cultivo de esputo para ver si está exacerbado por gérmenes, qué sé yo. ¿De acuerdo? Estos son los criterios aceptados para decir que tiene exacerbación. Pero, hay diagnósticos diferenciales de exacerbación que lo vimos, creo, en medicina, que ante un paciente con exacerbación, ustedes tienen que hacer el diagnóstico diferencial, que no tenga insuficiencia cardíaca y arritmias, que no tenga neumonía,
que no tenga neumotórax y que no tenga embolia de pulmón. Estos son los 4 diagnósticos diferenciales primeros que tiene que pensar en un EPOC exacerbado. Obviamente, en el contexto clínico, si consulta a la guardia y demás, verán si no le tienen que hacer una radiografía de tórax, si tiene otras cosas, eso también sirve para neumonía y sirve para neumotórax, si un electrocardiograma, revisarlo si tiene insuficiencia cardíaca, etc. ¿De acuerdo? Para decir que es una exacerbación. El objetivo del oxígeno suplementario en la exacerbación, ojo, esto es exacerbación. La otra charla era el EPOC crónico estable hipercápnico. Claro, ¿no? Es lograr una saturación de oxígeno 88-92% o una PO2 de 60-70, que es más o menos lo mismo. ¿Y por qué es esto? Bueno, ahí está, para minimizar el riesgo de empeorar la hipercapnia por exceso de oxígeno suplementario. ¿Está claro? Hay estudios que muestran que la mortalidad aumenta en grupos donde se hizo alto flujo de oxígeno, es decir, no controlado. En 2 estudios randomizados. Fíjense eso, ¿eh? Ojo, ¿eh? Aumenta la mortalidad darle oxígeno indiscriminadamente. Y acá están las pautas que ustedes conocen, pero esto lo anoto especialmente por el CAFO, ¿no? El CAFO no tiene indicaciones definidas todavía. No parece conveniente usarlo, no se sabe cuál es el rol de la cánula de alto flujo de oxígeno en la exacerbación de EPOC. ¿De acuerdo? Se discute eso. Bien. Primer concepto entonces, que acá lo tienen acá. Otra cosa, unos tips importantes, por lo menos 4, ¿no? 4 tips, es que el EPOC exacerbado, en general con poco oxígeno anda bien. ¿De acuerdo? Que es el primer punto. No hace falta FiO2 muy altas. Y si hace falta FiO2 muy altas, hay que pensar que tiene otra cosa. Y hasta un punto, vamos a ver, se puede tolerar el aumento de la PCO2, que ya lo vimos anterior, 4 o 5 milímetros de mercurio de aumento de PCO2 puede haber en la exacerbación, que me adelanté en la charla al final de la otra charla, pero lo que tienen que ver, más que aumente la PCO2, es el sensorio y el pH. Si la PCO2 aumenta mucho, el pH va a bajar, porque el bicarbonato no va a tener tiempo. Y si estamos por un pH por debajo de 7,28, 7,25 algunos, estamos mal. No puedo tolerar ese aumento de la PCO2. Y si encima se empieza a dormir el paciente, es porque tiene narcosis por CO2, más que por el CO2 mismo del valor. ¿Se entiende? Bien. Entonces, en esta situación, puede ser necesaria que la ventilación mecánica, ¿no? Invasiva, no invasiva, si la hipercapnia se asocia a un estado deprimido, acidosis, arritmias. ¿Está claro? Bien. Y ventilación no invasiva en EPOC, exacerbación de EPOC, claramente reduce la mortalidad y la tasa de intubación. Es el método preferido y estaría indicado primero por la clínica, obviamente. La clínica es lo más importante. Pero si se pone hipercápnico, un EPOC que no era hipercápnico y con el pH menor de 7,35, este grupo es el que más se va a beneficiar. Lo demás podemos obviarlo. Ventilación no invasiva se debe administrar cuando los pacientes no superaron, invasiva, cuando no superan la BNI, no toleran la BNI o tienen contraindicaciones para la BNI. Esto es invasiva. ¿Qué significa? Ustedes le ponen la ventilación invasiva, se quedan al lado del paciente, regulan bien los valores de IPAP, de PAP, que acá yo pasé cómo empezar, etcétera, no importa esto ahora, para ustedes digo, pero el paciente sigue disneico,
no tolera la máscara, sigue taquipneico, sigue usando músculos accesorios, muchos, está con excitación psicomotriz, no bajó la frecuencia respiratoria sobre todo, no baja la frecuencia, tenía 30, 35 y con la BNI sigue con 30, 35, y en un par de minutos ustedes dicen, bueno, esto no va, ¿de acuerdo? Entonces le sacan la BNI, le intuban y lo ventilan. Muy bien. Motivos, esperen un segundo. Acá está. Estas son las 3 causas de aumento de la PC2 en pacientes con EPOC hipercápnicos. Uno diría que es el famoso, lo que me dijeron la comisión No 8, la disminución de la ventilación alveolar. ¿De acuerdo? Todos dijeron depresión de los centros respiratorios. Esto justifica solamente la famosa pérdida del drive hipóxico y qué sé yo, entre el 20 y 25% como mucho de la subida de la PCO2. Y encima, al bajar la ventilación, baja la producción de CO2. ¿Se entiende? Porque baja el esfuerzo de los músculos respiratorios. Y por la ecuación que vimos, si baja la ventilación porque yo le doy oxígeno, pero baja la producción de CO2, la PCO2 se mantiene constante, o puede mantenerse constante. Entonces, eso es como máximo 20 a 25% del aumento de la PCO2. Puede ser 0, porque está cancelado una cosa por la otra. De acuerdo a esa fórmula. Eso lo estudió Michel Ovier y está bastante bien caracterizado. Muy bien. Acá está. Entonces, sáquese de la cabeza que es la disminución de la ventilación, por favor. Aunque algún médico bastante mayor que ustedes pueda decir que es eso. ¿Estamos? Efecto Haldane, ¿qué es esto? La hemoglobina es un buffer, una proteína con mucha capacidad buffer. Tiene un grupo imidazol de histidina que tiene un pK cercano al pH plasmático. Por lo tanto, lo convierte en un buen buffer porque se encuentra la mayoría de las veces semidisociada. El efecto Haldane es la pérdida de la capacidad buffer de la hemoglobina cuando ésta está oxigenada. A ver, pérdida de la capacidad buffer de la hemoglobina cuando ésta está oxigenada. ¿Buffer de qué? Buffer de tomar CO2. ¿De acuerdo? La hemoglobina es una proteína que toma CO2 y se combina con los grupos básicos que tiene la hemoglobina, con el CO2. Entonces, si yo la oxigeno mucho a la hemoglobina, pierdo la capacidad buffer para el CO2. Entonces, ¿dónde queda el CO2? Disuelto y sube la PCO2. Entonces, acá yo pongo 5 a 30%. ¿Qué significa esto? El efecto puede ser mínimo si ya la hemoglobina venía bastante bien oxigenada. Pero el efecto es muy importante si la hemoglobina estaba muy desoxigenada. Por ejemplo, se puede decir que el paciente estaba muy grave y tenía 40 de PCO2, 40 de P2, 45 de P2, que bien puede tener. Esa hemoglobina es muy buffer. Está desoxigenada, pero es muy buffer. Ustedes le dan un poco de oxígeno, chao, se pierde la capacidad buffer. Pero el principal mecanismo de alteración del aumento de la PCO2 es la alteración de la relación BQ. ¿Por qué? Por pérdida de vasoconstricción hipóxica de áreas con BQ bajas. Hay un mecanismo compensatorio en áreas de BQ baja, porque están con moco, porque están con broncoconstricción, con lo que sea, que ahí hay vasoconstricción. ¿Se entiende? Hay vasoconstricción, es lógico.
¿no? Ahora, cuando ustedes le dan oxígeno sin ventilar, oxigenan, entonces el vaso se abre. Y ahí entonces empeora la PCO2. Ese es el principal mecanismo. Pérdida de vasoconstricción hipóxica de áreas con BQ bajas. Esto es otra de algunos artículos que, bueno, no vienen al caso, del Up to Date. Esto que yo les estoy diciendo, esta parte, digamos, está accesible a una publicación que yo acá les puse toda la bibliografía, artículos recientes, está en inglés, si quieren leer un poquitito esta parte, los artículos de pacientes con exacerbación, ¿sí? Se les da oxígeno, pacientes con estable se les dio oxígeno, ¿y qué pasó? ¿De acuerdo? Si quieren interesarse, pacientes con exacerbación con 5 litros, ¿qué era lo que pasaba? Está todo esto estudiado, ¿de acuerdo? Todo esto estudiado, si lo quieren leer, adelante. Y después hay otra cosa interesante para terminar, que es esto. ¿Por qué no conviene que el paciente esté hipercápnico? Bueno, hay efectos cerebrales, sistema nervioso, cardiovasculares, ¿no? Está la narcosis por CO2, está la hipertensión endocraniana, están las arritmias que puede ver, convulsiones por hipercapnia, ¿de acuerdo? Pero esto es variable, si el paciente está hipercápnico previo o no. Por si el paciente con hipercapnia crónica tolera mucho más aumento de la PCO2 que el paciente que no está con hipercapnia crónica. Porque en realidad no es solamente la hipercapnia, sino el pH del líquido cefalorraquídeo el problema, ¿no? Bien, eso por un lado. Y por otro lado, los efectos cardiovasculares, disminución de la contractilidad miocárdica, diafragmática, inestabilidad cardiovascular, arritmias, ¿de acuerdo? Muy bien. Terminamos. Quiero que se queden con esta idea. A ver dónde andaba. Acá. Preguntas, dudas. Yo tengo una duda, pero que es más de otro tema. Más alto. Tengo una duda que es de otro tema. Es que no me termina de quedar claro el mecanismo fisiopatológico de la respiración de Cheyenne-Stokes en insuficiencia cardíaca, que es un poco un aumento de la sensibilidad al dióxido de carbono. Pero no termino de entender por qué específicamente en la insuficiencia cardíaca pasaría eso. Sí, está bien. Primero que no se sabe mucho de eso. Lo que hay es un desfasaje entre la ventilación y el volumen minuto. Es como que está muy desfasada el volumen minuto del paciente y la ventilación. Entonces, cuando vos hiperventilás, ¿sí? A la cabeza no se entera. Entonces, tenés hiperventilación con el cerebro que todavía está pensando no en la hiperventilación, está en la hipoventilación. Entonces, cuando se entera, dice, bueno, hay que cambiar todo, cambiemos todo. Y el volumen minuto no está acoplado a el cambio de la ventilación que detecta el líquido cefalorraquídeo. Ese sería el mecanismo principal del bajo volumen minuto, ¿de acuerdo? Pero hay otra teoría más interesante que tiene que ver con esto también, que se llama el loop gain. No sé si lo escuchaste vos, loop gain. Loop gain, ¿no te suena? No, nunca. ¿No? Es un poco difícil la traducción, ¿se entiende? Loop gain es como ganancia de bucle, algo así sería, ¿no? Pero el loop gain, fíjate, significa que el centro respiratorio, por algún motivo, que puede ser el circulatorio, ¿viste? ¿Qué hace un péndulo? ¿Qué hace un péndulo? El mejor ejemplo es este. Un péndulo con la Tierra, con fuerza de gravedad, vos haces esto y ¿qué hace? Llega al punto, ¿no? Se detiene por la fuerza de gravedad, ¿está claro? El loop gain sería un péndulo que oscila sin fuerza de gravedad. Entonces, se va a una punta que hiperventila y después se quiere acomodar
y se va a la otra punta que hipoventila. Y se va a la otra punta que hiperventila y no encuentra el punto medio porque no hay un atractor que lo lleva al medio. ¿Entendés? Entonces, el loop gain es una inestabilidad del centro respiratorio que por mecanismo de feedback, ya sea volumen minuto bajo, no encuentra el punto central y va de un lado al otro. El loop gain también se justifica incluso las apneas obstructivas por loop gain. Las apneas obstructivas que pasan de un extremo al otro, de la hiperventilación a la apnea por la obstrucción, también tiene que ver con una inestabilidad del centro respiratorio. Más no te puedo decir. ¿Qué más? Yo no tengo una consulta académica, pero sí ya está organizado para el tema del parcial de la semana que viene las fechas por comisión. Sí, preguntarle a las secretarias y están organizando eso. Ah, dale, les mandamos un ¿Quién mail. va a dar cada día, qué comisión y demás? Y si hay alguien que quiere dar antes o después, para no recargar a los docentes, porque de pronto, qué sé yo, se les ocurre a todos dar el lunes, por decirte cualquier cosa, ¿no? Bueno, es cambiando por algún compañero de ustedes. Dale, perfecto. Yo doy el miércoles. No, quiero dar el lunes. Bueno, que alguien del lunes del miércoles. Esa es la única condición que ponemos. ¿Listo? Bueno, nos vemos en un ratito. Yo voy a estar allá también a las 11. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias.